El pequeño apartamento estaba en silencio, salvo por el sonido de la música de piano. Maya Chen estaba sentada en un taburete de madera, con los pies colgando del suelo porque era demasiado baja para llegar al suelo. Sus pequeños dedos se movían por las viejas teclas del piano, tocando una canción que a la mayoría de los adultos les resultaría difícil. Solo tenía 8 años, pero cuando tocaba, algo mágico sucedía. La música llenaba cada rincón de la casa. La madre de Maya estaba en la puerta de la cocina escuchando. Había escuchado esta canción miles de veces, pero aún se le llenaban los ojos de lágrimas. ¿Cómo podía su pequeña tocar así? Parecía imposible. Hace tan solo 5 años, Maya era una niña normal de 3 años, corriendo y jugando con juguetes como cualquier otra niña. Entonces, un día, todo cambió. El padre de Mia recordaba ese día con claridad. Había estado reproduciendo una vieja canción en su teléfono, una pieza clásica de un compositor famoso. La pequeña Maya había dejado de jugar con sus muñecas y se había acercado al piano. Sin lecciones ni entrenamiento, se subió al taburete y empezó a tocar la misma canción, nota por nota, a la perfección. Al principio, sus padres pensaron que era solo suerte. Quizás tocó las teclas correctas sin querer. Pero luego lo repitió una y otra vez con diferentes canciones. Canciones complejas. Canciones que músicos profesionales pasaron meses aprendiendo. Fue entonces cuando los padres de Maya supieron que su hija era especial. No tenían mucho dinero. Su padre trabajaba en una tienda de comestibles y su madre limpiaba casas para ayudar a pagar las cuentas. Su apartamento era pequeño, con solo 2 habitaciones y una cocina en la que apenas cabía una mesa. El piano había sido un regalo de la abuela de Mia antes de que falleciera. Era viejo y algunas teclas estaban atascadas, pero era todo lo que tenían. A pesar de sus dificultades, los padres de Mia tomaron una decisión. Harían lo que fuera necesario para que el don de su hija creciera. Redujeron gastos en todo. Se acabaron las comidas en restaurantes. Nada de ropa nueva a menos que fuera absolutamente necesario. Ahorraron todo lo que pudieron. Finalmente, tuvieron suficiente dinero para pagar clases de piano. Encontrar la profesora adecuada fue difícil. Muchos profesores eran demasiado caros. Otros no creían que una niña de 3 años pudiera tocar tan bien como afirmaban sus padres. Pero entonces conocieron a la señora Rodríguez. Era una mujer mayor que había enseñado piano durante 40 años. Había formado a alumnos que luego tocarían en grandes salas de conciertos de todo el mundo. Cuando escuchó tocar a Maya por primera vez, guardó silencio un buen rato. Luego sonrió y dijo que le daría clases a Maya por la mitad de su precio habitual. Vio algo en esta pequeña que no había visto en décadas de enseñanza. La señora Rodríguez se convirtió en algo más que una simple profesora. Se convirtió en parte de la familia. Iba a su apartamento 3 veces por semana, cargando pesados libros de partituras. Le enseñó a Maya a leer música, a usar las posiciones correctas de las manos y a darle sentimiento a cada nota. Pero lo sorprendente fue que Maya apenas necesitó estas clases. Era como si ya lo supiera todo. La señora Rodríguez simplemente la ayudó a pulir lo que ya sabía. Maya practicaba todos los días mientras otros niños de su edad veían dibujos animados o jugaban al aire libre. Mia se sentaba al piano durante 6 horas. 6 horas podían parecer una tortura para una niña pequeña, pero a Maya le encantaba. El piano no era un trabajo para ella. Era como respirar. Cuando tocaba, el resto del mundo desaparecía. Solo existía la música y sus dedos bailando sobre las teclas. Sus padres a veces se preocupaban. ¿Era demasiada presión para una niña tan pequeña? ¿Deberían dejarla jugar más al aire libre, hacer amigos, ser normal? Pero cada vez que sugerían tomarse un descanso, Maya negaba con la cabeza. No quería descansos. Quería tocar. La música la hacía feliz como ninguna otra cosa. Los vecinos de su edificio se acostumbraron al sonido de la música de piano a todas horas. Algunos se quejaron al principio,
diciendo que era demasiado alto o demasiado temprano por la mañana. Pero después de un tiempo, incluso los vecinos más gruñones empezaron a apreciarlo. Un anciano que vivía al lado le dijo al padre de Mia que esperaba con ansias escucharla tocar cada día. Hacía que su solitario apartamento se sintiera menos vacío. La reputación de Mia comenzó a crecer en su pequeña comunidad. La gente hablaba de la niña que tocaba como un ángel. Cuando el centro comunitario local tenía eventos, le pedían a Ma que actuara. Se ponía su mejor vestido, que su madre había cosido a mano, y tocaba para multitudes. Todos los que la escuchaban se maravillaban. ¿Cómo podía alguien tan pequeña crear una música tan hermosa? En la escuela, Maya era diferente a los demás niños. Mientras hablaban de juegos y juguetes, Mia pensaba en música. No tenía muchos amigos porque pasaba todo su tiempo libre practicando. Algunos niños la consideraban rara. Otros envidiaban la atención que recibía. Pero a Maya no le importaba estar sola. Tenía su piano y eso le bastaba. La señora Rodríguez la instó más con el paso de los años. Le presentó piezas de los grandes compositores Mozart, Beethoven, Chopin, Rachmaninoff. Cada pieza, cada una requería más habilidad, más sensibilidad, más comprensión. Y cada vez, Maya las dominaba más rápido de lo que la señora Rodríguez esperaba. Era como ver florecer una flor a toda velocidad. Cada semana, Mia mejoraba cada vez más. Para cuando Maya cumplió 8 años, podía tocar piezas con las que a los estudiantes universitarios de música se les dificultaba. Sus pequeñas manos se habían vuelto más fuertes y flexibles. Su comprensión de la música se había profundizado. No solo tocaba las notas de la página. Entendía lo que el compositor intentaba decir. Podía hacer reír o llorar, susurrar o gritar al piano. El viejo piano de su apartamento nunca había sonado tan bien. El padre de Maya solía sentarse en el sofá después del trabajo, exhausto por su largo día en el supermercado. Le dolía la espalda y los pies, pero cuando Maya tocaba, todo su dolor parecía desvanecerse. Cerraba los ojos y dejaba que la música lo inundara. En esos momentos, se olvidaba de su pequeño apartamento, sus viejos muebles y su cuenta bancaria vacía. Solo se sentía orgulloso, increíblemente orgulloso de su pequeña. Su madre sentía lo mismo. Mientras doblaba la ropa o preparaba la cena, escuchaba a Maya practicar. A veces lloraba, no de tristeza, sino de una emoción abrumadora. ¿Cómo habían tenido tanta suerte? ¿Qué habían hecho para merecer una hija tan especial? Rezaba todas las noches, agradeciendo a Dios por este regalo y pidiendo fuerza para ayudar a Maya a alcanzar su máximo potencial. La señora Rodríguez sabía que Maya estaba lista para algo más grande. Este pequeño apartamento, este viejo piano, estas sencillas presentaciones en centros comunitarios, ya no eran suficientes. Maya necesitaba un escenario más grande. Necesitaba oportunidades que la desafiaran y la ayudaran a crecer aún más. Necesitaba que el mundo escuchara lo que esta niña de 8 años podía hacer. Una noche, después de una clase particularmente difícil, la señora Rodríguez se sentó con los padres de Maya. Tenía algo importante que decirles, algo que lo cambiaría todo. Maya estaba en su habitación, todavía practicando, aunque la clase había terminado hacía una hora. El sonido del nocturno de Chopin resonó por el apartamento mientras la señora Rodríguez sacaba un sobre de su bolso. Dentro había una invitación, una oportunidad con la que la mayoría de los jóvenes músicos solo soñaban. Los padres de Maya miraban los papeles con los ojos muy abiertos, con las manos ligeramente temblorosas al leer las palabras. ¿Sería esto real? ¿De verdad le estaban dando a su hija esta oportunidad? La señora Rodríguez sonrió al ver sus rostros de asombro. Sabía que este día llegaría. Desde el momento en que escuchó tocar a Maya por primera vez hace 5 años, supo que esta niña estaba destinada a la grandeza. Ahora, el resto del mundo estaba a punto de descubrir lo que ella siempre había sabido. Maya Chen no solo era talentosa. No solo tenía talento.
Era un auténtico prodigio musical. Y su viaje apenas comenzaba. La señora Rodríguez estaba sentada frente a los padres de Maya en la pequeña mesa de la cocina. El sobre estaba abierto entre ellos, y la carta dentro parecía brillar de importancia. El padre de Mía la volvió a leer, moviendo los labios en silencio al repasar cada palabra. Su madre se tapaba la boca con la mano, con los ojos aún abiertos por la sorpresa. La carta era del Concurso Nacional de Jóvenes Músicos. Era el concurso más grande e importante para jóvenes músicos talentosos de todo el país. Allí competían niños de familias adineradas con profesores caros. Estudiantes de escuelas de música famosas enviaban a sus mejores intérpretes. Ganar este concurso significaba becas, oportunidades y un futuro en la música con el que la mayoría solo podía soñar. Y Maya había sido invitada a competir. La señora Rodríguez explicó cómo sucedió. Había enviado grabaciones de Mía tocando a los organizadores del concurso meses atrás. No se lo había dicho a los padres de Mía porque no quería ilusionarlos. Cientos de niños eran nominados cada año, pero solo 12 eran elegidos como finalistas. El concurso recibió sus grabaciones y la invitó a una audición. La señora Rodríguez había llevado a Maya a esa audición hacía 3 semanas, diciéndoles a sus padres que era solo una clase normal en un lugar diferente. La madre de Mía sintió un arrebato de ira. ¿Por qué no se lo había dicho la señora Rodríguez? Pero luego lo entendió. Su maestra los estaba protegiendo de la decepción. Si Mía no hubiera sido elegida, nunca lo habrían sabido. Nunca habrían sentido el dolor del rechazo. La señora Rodríguez había asumido ese riesgo ella sola. El padre de Mía hizo la pregunta que más le preocupaba. ¿Cuánto costaría esto? Apenas tenían dinero suficiente para clases regulares. Un concurso nacional significaría gastos de viaje, ropa nueva para Maya y probablemente matrículas que no podrían pagar. Se hundió al darse cuenta de la realidad. Esta oportunidad era increíble, pero tal vez demasiado increíble para una familia como la suya. La señora Rodríguez negó con la cabeza con una sonrisa. Ya había pensado en todo. El concurso pagaría el viaje y el hotel. Se quedarían en la capital durante 3 días. Todas las comidas. Se proporcionaría ropa. En cuanto a la ropa, la señora Rodríguez tenía una amiga dueña de una tienda de ropa formal. Ya había conseguido que Maya pidiera prestado un hermoso vestido para la actuación. No les costaría nada. Nada más que el coraje de dejar que Mía lo intentara. La madre de Mía empezó a llorar. No eran lágrimas de tristeza, sino lágrimas de alegría, alivio y miedo, todo mezclado. Esto realmente estaba sucediendo. Su pequeña iba a competir en un escenario nacional contra niños de familias adineradas, contra estudiantes de las mejores escuelas de música. ¿Podría Mía realmente hacer esto? ¿Era lo suficientemente buena? La señora Rodríguez se inclinó sobre la mesa y tomó las manos de ambos padres y la suya. Los miró directamente a los ojos y les habló con absoluta certeza. Maya no solo era lo suficientemente buena. Era mejor que cualquier estudiante a la que la señora Rodríguez hubiera enseñado en 40 años. Tenía un don que se presenta solo una vez en una generación, tal vez solo una vez en la vida. Los otros niños podrían tener una formación más sofisticada y pianos más nuevos, pero ninguno tenía lo que Maya tenía. Ninguno de ellos tenía su talento natural ni su profundo conocimiento de la música. Esa noche, después de que la señora Rodríguez se fuera, los padres de Mía se sentaron en el sofá en silencio. El piano se quedó en silencio por una vez. Maya por fin se había acostado, agotada tras horas de práctica. Su padre miraba fijamente la carta del concurso, leyéndola una y otra vez. Su madre se apoyó en él, con la mente llena de 1000 pensamientos. Hablaron durante horas sobre lo que esto significaba. El concurso era en 6 semanas. 6 semanas para prepararse. 6 semanas para que Maya se preparara para el momento más importante de su joven vida. ¿Y si fracasaba? ¿Y si la presión era demasiada? ¿Y si le estaban provocando un desamor?
Pero entonces recordaron lo feliz que se veía Maya cuando tocaba. Cómo se le iluminaba la cara al dominar una pieza difícil. Como nunca se quejaba de practicar, nunca pedía descansos, nunca parecía cansada del piano. No era su sueño el que le estaban imponiendo. Era su sueño. Ella vivía y respiraba música. Solo intentaban darle la oportunidad de volar. A la mañana siguiente, le contaron a Maya sobre la competencia. Estaba desayunando un simple tazón de cereal cuando su padre le entregó la carta. Maya la leyó lentamente, moviendo ligeramente los labios al absorber cada palabra. Al terminar, miró a sus padres con la sonrisa más grande que jamás habían visto. Maya preguntó cuándo se irían, cuántos días faltaban para la competencia y qué pieza debía tocar. Su emoción era pura y genuina. No había miedo en sus ojos, ni preocupación por fallar. Solo veía esto como una oportunidad para hacer lo que más amaba frente a más personas, para compartir su música con el mundo. La señora Rodríguez vino esa tarde para comenzar a prepararse a fondo. Trajo un montón de partituras, cada pieza más desafiante de lo que Maya solía tocar. Para una competencia como esta, Maya necesitaba interpretar algo que los jueces la recordaran. Algo técnicamente perfecto, pero también lleno de emoción y sentimiento. Pasaron 2 horas revisando diferentes opciones. Mía probó piezas de diferentes compositores tocando fragmentos de cada una. La señora Rodríguez escuchó atentamente, observando no solo los dedos de Mía, sino todo su cuerpo. La forma en que se mecía con la música, la forma en que su rostro reflejaba cada emoción que contenía la pieza. Finalmente, tomaron una decisión. Maya tocaría el nocturno de Chopin en mi bemol mayor, opus 9, número 2. Era una pieza hermosa, famosa y querida. La melodía era romántica y soñadora. Empezó suave y delicada, luego se volvió más apasionada antes de terminar en una paz serena. La pieza era perfecta para mostrar tanto la habilidad técnica de Maya como su capacidad para hacer sentir a la gente cuando la tocaba. Pero había una condición. La señora Rodríguez explicó que el concurso tenía una regla especial este año. Después de interpretar la pieza elegida, cada finalista se enfrentaría a un reto sorpresa. Se les daría una pieza musical que nunca antes habían visto y se les pediría que la leyeran. Leerla significaba tocar música por primera vez. Leer las notas mientras se tocaban, sin práctica. Esta noticia puso nerviosos a los padres de Mía. Mía era increíble tocando piezas que había practicado. Pero la lectura de sitio era diferente. Requería rapidez mental y la capacidad de anticipar lo que venía después. Incluso los músicos profesionales a veces tenían dificultades con la lectura de sitio de piezas difíciles. ¿Cómo podían esperar que los niños hicieran esto? La señora Rodríguez admitió que era inusual y desafiante, pero creía que Mía podía con ello. Dedicaban parte de cada clase a trabajar en las habilidades de lectura de sitio. Maya practicaba la lectura rápida de música nueva, entrenando su cerebro para ver patrones y predecir lo que venía. Sería un trabajo duro, pero la señora Rodríguez tenía fe en su alumna. Durante las siguientes 6 semanas, la vida de Mía se centró por completo en la competencia. Siguió yendo a la escuela, pero su mente siempre estaba en la música. Durante el almuerzo, mientras otros niños jugaban y hablaban, Maya se sentaba en silencio e imaginaba que tocaba su pieza. Movía los dedos ligeramente, practicando mentalmente la posición de las manos. Después de la escuela, corría a casa e iba directa al piano. Su madre tenía preparada la merienda, pero Maya apenas comía. Estaba demasiado emocionada para practicar 6 horas al día, a veces más. Tocaba la pieza de Chopin una y otra vez hasta que la interpretó a la perfección, incluso cuando estaba cansada o distraída. La señora Rodríguez era exigente durante esas semanas. Señalaba pequeños errores que la mayoría de la gente ni siquiera notaría. Una nota que se mantenía demasiado larga. Una pausa que fallaba una fracción de segundo. Dinámicas que no eran del todo correctas. Maya tenía que tocar la pieza a la perfección, pero más que eso,
tenía que hacerla hermosa. Tenía que hacer sentir algo a los jueces. La práctica de lectura del sitio era más difícil. La señora Rodríguez traía piezas nuevas en cada clase, música que Maya nunca había visto. La ponía en el piano y le daba a Mía solo unos segundos para mirarla. Luego, Mía tenía que tocar. Al principio, fue un desastre. Mía se trababa con las notas, perdía el hilo y tenía que parar y empezar de nuevo. Pero poco a poco, fue mejorando. Maya aprendió a mirar hacia adelante mientras tocaba. Sus ojos leían el siguiente compás mientras sus dedos tocaban el actual. Aprendió a reconocer patrones en la música, progresiones de acordes comunes y ritmos que se repetían una y otra vez. Su cerebro empezó a trabajar más rápido, procesando la notación musical casi tan rápido como podía leer las palabras de un libro. 3 semanas antes de la competición, la confianza de Maya aumentó. Podía tocar su pieza de Chopin dormida. La lectura en el sitio mejoraba cada día. La señora Rodríguez empezó a traer piezas más difíciles para practicar la lectura a primera vista, presionándola cada vez más. Algunas piezas eran tan desafiantes que la propia señora Rodríguez tenía dificultades para tocarlas sin práctica. Los padres de Maya vieron cómo su hija se transformaba. Siempre había sido centrada y dedicada, pero ahora había una nueva intensidad en su mirada. Era una niña con una misión. Nada podía distraerla de su objetivo. Cuando los niños del vecindario llamaron a la puerta preguntando si Maya podía jugar afuera, ella dijo educadamente que no. Cuando empezó su programa de televisión favorito, ni siquiera se dio cuenta. Solo había piano y música. 2 semanas antes de la competencia, los padres de Maya comenzaron a darse cuenta de la realidad. Su pequeña hija realmente iba a lograrlo. Iba a subirse a un escenario frente a importantes jueces y un público enorme. Competiría contra niños con todas las ventajas. ¿Y si algo salía mal? ¿Y si se congelaba? ¿Y si su viejo piano de práctica no la había preparado para tocar en un piano de cola profesional? La señora Rodríguez percibió su preocupación y organizó algo especial. La última semana antes de la competencia se hizo eterna y pasó en un abrir y cerrar de ojos. Maya practicó hasta que le dolieron los dedos, y luego practicó un poco más. La señora Rodríguez venía todos los días, no solo 3 veces por semana. Quería asegurarse de que cada detalle fuera perfecto. El lunes, trabajaron en la presencia escénica de Maya. No bastaba con tocar bien. Maya necesitaba subir al escenario con confianza. Necesitaba hacer una reverencia a los jueces correctamente. Necesitaba sentarse al piano con buena postura y gracia. La señora Rodríguez hizo que Mía practicara caminar hacia el piano y sentarse una y otra vez hasta que pareciera natural. Al principio, Mía se sintió un poco tonta. ¿Por qué importaba cómo caminara? A los jueces les importaría su forma de tocar, no cómo se moviera por el escenario. Pero la señora Rodríguez le explicó que las competencias eran más que solo habilidad técnica. Los jueces lo estarían observando todo. La primera impresión importaba. Una entrada segura los haría prestar atención desde el primer momento. El martes se dedicó a perfeccionar la interpretación emotiva de la pieza de Chopin. La señora Rodríguez se sentó con Maya y hablaron sobre el significado de la música. ¿Qué historia contaba? ¿Qué sentimientos intentaba expresar Chopin cuando escribió estas notas hace más de 100 años? Maya cerró los ojos y escuchó mientras la señora Rodríguez describía una noche tranquila. La luz de la luna a través de las ventanas. Alguien recordando un amor perdido con tristeza y dulce recuerdo. Cuando Maya tocó la pieza después de esa conversación, algo cambió. Las notas eran las mismas, pero el sentimiento era más profundo. Ya no solo estaba tocando teclas. Estaba contando una historia. Su madre, que escuchaba desde la cocina, tuvo que enjugarse las lágrimas. Había escuchado esta pieza miles de veces en las últimas semanas. Pero esta vez, le conmovió el corazón de una manera nueva. El miércoles trajo la práctica de lectura a primera vista más desafiante hasta el momento.
La señora Rodríguez llegó con una pieza musical tan difícil que el padre de Maya, mirando por encima de su hombro, no podía imaginar a nadie tocándola a primera vista. Los compases cambiaban constantemente. Había sostenidos y bemoles por todas partes. El ritmo era complejo e impredecible. La señora Rodríguez le dio a Mía 30 segundos para mirarla y luego le dijo que tocara. Las manos de Mía se movieron. Al empezar, cometió errores en los primeros compases, tropezando con el ritmo inusual. Pero entonces algo hizo clic en su cerebro. Dejó de intentar leer cada nota y empezó a buscar patrones. Dejó que su instinto musical guiara sus dedos. La interpretación se volvió más fluida, no perfecta, pero mucho mejor que al principio. La señora Rodríguez asintió con aprobación. No esperaba una lectura perfecta en el sitio. Los jueces tampoco esperarían eso. Lo importante era que Maya pudiera mantener la calma bajo presión, comprender la música sobre la marcha y recuperarse con gracia de los errores. Esas eran las habilidades que le serían útiles en la competencia. El jueves fue un día de práctica más ligero. La señora Rodríguez sabía que demasiada presión podía poner a Mía ansiosa y tensa. En lugar de horas de práctica intensa, tocaron la pieza de Chopin solo unas cuantas veces, concentrándose en disfrutar la música en lugar de perfeccionarla. Luego, hablaron sobre la competencia en sí. La señora Rodríguez les explicó qué esperar. Habría 12 finalistas en total. Cada uno interpretaría primero su pieza preparada. Luego, se enfrentarían al reto de lectura del sitio. La competencia duraría todo el día con descansos entre las presentaciones. Maya probablemente actuaría en un punto intermedio, lo cual era bueno. Los jueces estarían preparados, pero aún no cansados. También le contó a Maya sobre los jueces, a quienes llamaban jueces. Era una tradición de la competencia, un título formal que los hacía parecer importantes y serios. Los 3 jueces eran músicos consumados con carreras impresionantes. Uno había tocado en orquestas sinfónicas de todo el mundo. Otro enseñaba en el conservatorio de música más prestigioso del país. El tercero había ganado esta misma competencia de niño, hace 40 años, y se había convertido en un famoso pianista de concierto. Los jueces tenían fama de ser críticos severos. No daban elogios fácilmente. Muchos niños talentosos habían abandonado la competencia llorando tras recibir duras críticas. Pero la señora Rodríguez le dijo a Maya que no se preocupara por eso. Debería tocar para sí misma y por amor a la música, no para complacer a jueces que podrían ser imposibles de complacer. El viernes era día de descanso. Nada de práctica. La señora Rodríguez insistió. Los dedos de Maya necesitaban descansar. Su mente necesitaba descansar. Debería pasar el día haciendo algo divertido y relajante. Cualquier cosa menos pensar en el piano. La madre de Mía la llevó al parque, algo que no habían hecho en meses. Alimentaron a los patos en el estanque y comieron helado. Mía intentó relajarse, pero su mente seguía divagando hacia la competencia. Esa noche, Maya no pudo dormir. Se quedó en la cama mirando al techo, repasando mentalmente la pieza de Chopin una y otra vez. Se imaginó en el escenario. ¿Estaría nerviosa? ¿Le temblarían las manos? ¿Y si olvidaba las notas? Nunca antes las había olvidado. Pero, ¿y si la presión la dejaba en blanco? Su madre entró a ver cómo estaba y encontró a Mía completamente despierta. Se sentó en el borde de la cama y acarició el cabello de Mía como solía hacerlo cuando era muy pequeña. Le dijo a su hija que no se preocupara. Pasara lo que pasara en la competencia, estaban orgullosos de ella. Ya había logrado mucho con solo ser invitada a competir. Dijeran lo que dijeran los jueces, Maya era especial, talentosa y querida. Mía se durmió sintiéndose un poco mejor. Las palabras de su madre la envolvieron como una manta cálida. El sábado por la mañana llegó con sol y nerviosismo. Saldrían mañana para la capital. La señora Rodríguez vino para una última sesión de práctica. Trajo el vestido que Maya usaría para la competencia. Era hermoso,
azul oscuro con delicado encaje en las mangas. La madre de Maya la ayudó a probárselo. Le quedaba perfecto, haciendo que Mía pareciera mayor y más elegante que sus 8 años. Maya tocó la pieza de Chopin por última vez en su viejo piano de casa. Sonaba hermoso. La señora Rodríguez tenía lágrimas en los ojos cuando Mía terminó. Abrazó a su joven estudiante con fuerza y le dijo que estaba lista. Más que lista. Iba a ser increíble. La mañana del domingo llegó demasiado rápido. El padre de Mía le había pedido prestado un coche a un amigo, ya que ellas no tenían uno. Cargó su pequeña maleta en el maletero. No tenían mucho que llevar. Una muda de ropa para cada una, artículos de aseo y la partitura de Maya. El vestido colgaba cuidadosamente en el asiento trasero, protegido por una funda de plástico. El viaje a la capital duró 4 horas. Maya estaba sentada en el asiento trasero, a veces mirando por la ventana el paisaje que pasaba, a veces cerrando los ojos y reflexionando sobre la paz de su mente. Sus padres estaban callados, nerviosos y emocionados. Esto era lo más importante que le había pasado a su familia. Llegaron al hotel por la tarde. Era más bonito que cualquier otro lugar en el que se hubieran alojado. El vestíbulo tenía suelos de mármol y lámparas de araña de cristal. Los padres de Maya se sentían fuera de lugar con su ropa sencilla, rodeados de otras familias que parecían. Era un lugar elegante y sofisticado, pero el personal del hotel fue amable y les acompañó a su habitación. La habitación tenía 2 camas grandes y una ventana con vistas a la ciudad. Maya nunca se había alojado en un hotel. Quería explorar, saltar en las camas, pedir servicio a la habitación como en las películas. Pero sus padres le recordaron que mantuviera la calma y la concentración. Mañana era el gran día. Esa noche, fueron a la sala de conciertos donde se celebraría el concurso. Los organizadores habían invitado a todos los finalistas a ver el espacio y a familiarizarse con él. Cuando Maya entró en la sala, se detuvo a mirarla fijamente. Era enorme. Filas y filas de asientos de terciopelo rojo daban a un escenario enorme. El techo estaba pintado con hermosas obras de arte. Todo relucía y resplandecía. En el escenario había un magnífico piano de cola, incluso más hermoso que el que Mía había usado para practicar en la escuela de música. El acabado negro era tan brillante que podía verse reflejada. La señora Rodríguez, quien había conducido por separado y se reunió con ellos allí, animó a Mía a subir al escenario y probar el piano. Mía subió las escaleras, sus pasos resonando en la sala vacía. Se sentó en el banco del piano y puso las manos sobre las teclas. Las sintió suaves y frescas bajo sus dedos. Tocó algunas escalas y el sonido que salió fue increíble, rico, cálido y potente. Este piano era un instrumento perfecto. Los demás finalistas también estaban allí, cada uno por turnos probando el piano. Maya los observaba. Algunos eran mayores, de 10 u 11 años. La mayoría vestían ropa cara y tenían una confianza que les daba privilegio. Sus padres estaban cerca hablando de los profesores de música de sus hijos, mencionando nombres de instructores famosos y escuelas prestigiosas. Un niño, de unos 9 años, se sentó al piano y tocó una compleja pieza de Rachmaninoff. Era técnicamente hábil. Sus dedos volaban sobre las teclas con una velocidad impresionante. Sus padres aplaudieron con fuerza cuando terminó, y otros padres se unieron educadamente. Maya sintió un cosquilleo de nervios en el estómago. Todos allí eran tan buenos. ¿Cómo podía competir con niños que tenían todas las ventajas? Pero entonces recordó lo que la señora Rodríguez siempre le decía. No estaba compitiendo contra ellos. Solo estaba compartiendo su música. Estaba demostrando a los jueces y al público lo que podía hacer. Eso era todo lo que importaba. Después de que todos los finalistas probaran el piano, una organizadora los reunió a todos. Les explicó el programa para mañana. La competencia comenzaría a las 9 de la mañana. Cada finalista actuaría en un orden determinado por un sorteo. Después de que se interpretaran todas las piezas preparadas,
habría un descanso para almorzar. La mañana llegó con un sol brillante que se filtraba a través de las cortinas del hotel. Maya se despertó con el corazón acelerado. Hoy era el día, el concurso nacional de jóvenes músicos. Se levantó de la cama y se miró en el espejo. Era una niña normal de 8 años, con el pelo revuelto y la mirada soñolienta. En pocas horas, subiría a ese gran escenario frente a cientos de personas. Su madre la ayudó a prepararse. Comieron un desayuno ligero en el restaurante del hotel. Aunque Maya apenas podía tragar, sentía un nudo en el estómago por los nervios. Su padre intentó hacer bromas para animar el ambiente, pero incluso él parecía tenso. Todos sentían el peso del día. La señora Rodríguez los recibió en el vestíbulo del hotel. Lucía elegante con un vestido formal, su cabello gris perfectamente peinado. Le sonrió cálidamente a Maya y le dijo que se veía hermosa con su vestido azul de competición. Maya logró devolverle una pequeña sonrisa, pero le temblaban ligeramente las manos. Llegaron a la sala de conciertos una hora antes de que comenzara la competición. El edificio ya bullía de actividad. Las familias de los demás finalistas llenaban el vestíbulo. Reporteros con cámaras se movían entre la multitud, entrevistando a los padres y filmando a los jóvenes músicos. Esta competencia fue un evento importante, cubierta por revistas musicales y canales de televisión locales. Tras bambalinas, Mía encontró un rincón tranquilo para sentarse y reflexionar. La señora Rodríguez se sentó con ella, hablándole con voz tranquila y firme. Le recordó a Maya todo lo que habían practicado. Recuerda respirar. Mantén los hombros relajados. No apresures el ritmo. Siente la música. No te limites a tocar las notas. Lo más importante, disfruta el momento. ¿Cuántos niños de 8 años pudieron actuar en una sala como esta? Exactamente a las 9, comenzó la competencia. La sala estaba completamente llena. Todos los asientos estaban ocupados. Maya se asomó por la cortina y vio al público. Tanta gente. Sus padres estaban sentados en la quinta fila, con aspecto pequeño y nervioso. Los jueces estaban sentados en una mesa larga justo frente al escenario. Los jueces, 3 personas de aspecto serio con cuadernos y bolígrafos, listos para calificar cada actuación. Se anunció al primer finalista. Un niño de 10 años llamado Christopher subió al escenario. Hizo una reverencia a los jueces, se sentó al piano y comenzó a tocar una pieza de Bach. Su interpretación era técnicamente correcta, pero carecía de emoción. Él vio. Estaba nervioso, y su nerviosismo se reflejaba en la música. Al terminar, el público aplaudió cortésmente. Los jueces tomaron notas en sus cuadernos, sin que sus rostros revelaran nada. La segunda finalista fue una niña llamada Sophie. Tenía 11 años y llevaba un elegante vestido rosa cubierto de brillos. Interpretó una pieza de Lee increíblemente difícil. Sus dedos se movían tan rápido que eran casi borrosos. El público se quedó sin aliento ante algunos pasajes técnicos, pero la señora Rodríguez le susurró a Maya que la técnica sin sentimiento era vacía. Sophie estaba mostrando su velocidad, pero no contaba una historia con la música. 1 a 1, los finalistas actuaron. Cada uno tenía talento a su manera. Algunos tocaron con hermosa emoción, pero cometieron errores técnicos. Otros fueron técnicamente perfectos, pero fríos y mecánicos. Los jueces permanecieron estoicos e ilegibles después de cada actuación, sin revelar nada. Simplemente tomaron sus notas y llamaron a la siguiente artista. Maya estaba programada para actuar en 6º lugar justo a la mitad. Cuando la quinta finalista terminó de tocar, Mía sintió que el corazón le latía con tanta fuerza que creyó que todos la oían. Tenía las manos sudorosas y la boca seca. La señora Rodríguez le dio un último abrazo y le susurró: «Lo tienes todo. Sé tú misma». La voz del locutor resonó por la sala. Nuestra siguiente finalista es Maya Chen, de 8 años, interpretando el nocturno en mi bemol mayor, opus 9, número 2, de Sopopen.
Maya subió al escenario desde los bastidores. Las luces eran brillantes y calurosas. El público era un mar de rostros que la miraban. Se sentía muy pequeña y muy joven, pero recordó lo que la señora Rodríguez le había enseñado sobre la presencia escénica. Se irguió, caminó con confianza hacia el centro del escenario e hizo una reverencia a los jueces. Los 3 jueces la miraron con expresión de cortés interés. Habían visto a niños de 11 y 10 años. Ahora, allí estaba una niña de 8 años, la finalista más joven del concurso. Podía verlos pensando que probablemente solo estaba inventando números, demasiado joven para ser una verdadera contendiente. Ese pensamiento despertó algo dentro de Maya. Les mostraría. Haría que escucharan. Mía se acercó al piano y se sentó en la banqueta. Ajustó su postura, colocó los pies correctamente, aunque no llegaban al suelo, y colocó las manos sobre las teclas. Respiró hondo 3 veces, tal como le había enseñado la señora Rodríguez. Inhalando por la nariz, exhalando por la boca, tranquila, centrada, lista. Entonces comenzó a tocar. Las primeras notas del nocturno flotaron por la sala, suaves y delicadas como un susurro. Maya se olvidó del público, de los jueces, de sus nervios. Solo existía la música. Sus dedos danzaban sobre las teclas, tocando la melodía que había practicado miles de veces. Pero no parecía práctica. Se sentía como si estuviera creando música por primera vez, fresca y nueva. La pieza comenzaba tranquilamente, una melodía tierna que evocaba noches tranquilas y recuerdos dulces. Maya puso todo su corazón en esas notas. Se mecía ligeramente con la música, su cuerpo se movía con naturalidad al ritmo de las frases. Su rostro reflejaba cada emoción de la pieza, desde una suave melancolía hasta un dulce recuerdo. A medida que la pieza avanzaba, la música se volvía más intensa. La sección central era más apasionada, con acordes más plenos y una melodía más urgente. Los dedos de Mía presionaban con más fuerza las teclas, extrayendo un sonido más rico y cálido del magnífico piano. Hizo que el instrumento cantara, desprendiendo emoción de cada nota. Entre el público, la madre de Mía tenía lágrimas corriendo por su rostro. Su padre permanecía inmóvil, casi sin respirar, completamente absorto en la actuación de su hija. Otros miembros del público se inclinaron hacia adelante en sus asientos. Incluso los padres de otros finalistas que habían venido a apoyar a sus propios hijos se sintieron atraídos por la música de Maya. En la mesa de jueces, algo cambió. Los 3 jueces habían estado tomando notas durante cada actuación, con rostros cuidadosamente neutrales. Pero mientras Maya tocaba, sus bolígrafos dejaron de moverse. Levantaron la vista de sus papeles y simplemente escucharon. El juez de mayor edad, el que había ganado esta competencia hace 40 años siendo niño, tenía una expresión de asombro en su rostro. Maya llegó a la sección final de la pieza, donde la música recuperó su carácter tranquilo y apacible. Tocó la melodía descendente con tanta ternura que parecía una suave despedida. Las notas se fueron haciendo cada vez más silenciosas, desvaneciéndose como la última luz del atardecer. Maya sostuvo la última nota, dejándola resonar por la sala hasta que desapareció en el silencio. Durante un largo momento, nadie se movió. La sala quedó en completo silencio. Entonces comenzaron los aplausos, comenzando con unos pocos aplausos y de repente estallando en una atronadora ovación. La gente se levantó de sus asientos. Aplaudió y vitoreó. Algunos lloraban. Maya se sentó al piano, sorprendida por la reacción. Estaba tan absorta en la música que había olvidado dónde estaba. Se puso de pie, se giró hacia el público y volvió a hacer una reverencia. Tenía las mejillas sonrojadas. Sus ojos brillaban. Lo había logrado. Había tocado lo mejor que pudo. Lo que pasara después no importaba. Había compartido su música con toda esa gente y ellos lo habían sentido. Al bajar del escenario, Maya miró a los jueces. Los 3 tomaban notas con furia. Por primera vez en toda la mañana,
El juez mayor sonreía. Solo una leve sonrisa, pero estaba ahí. Mía sintió una punzada de esperanza en el pecho. Tras bambalinas, la señora Rodríguez abrazó a Mía con fuerza. Lloraba de alegría. Eso fue perfecto, susurró. Absolutamente perfecto. Nunca te había oído tocar mejor. Las finalistas restantes actuaron después de Maya, pero el ambiente en la sala había cambiado. La actuación de Mía había marcado un nuevo estándar. Los últimos niños fueron buenos, algunos muy buenos, pero ninguno conquistó al público como Maya. Una niña incluso pareció perder la confianza después de la actuación de Mía, cometiendo errores que probablemente no habría cometido de otro modo. Cuando terminaron las 12 piezas preparadas, los organizadores anunciaron un descanso para almorzar. La sesión de la tarde sería el reto de lectura de la obra. Maya y sus padres fueron a un pequeño restaurante cerca de la sala de conciertos. Ninguno tenía mucha hambre, pero intentaron comer algo. La señora Rodríguez le recordó a Maya que lo más difícil aún estaba por venir. La pieza preparada había salido de maravilla, pero la lectura de la obra era impredecible. Ninguna práctica podía preparar completamente a alguien para leer música completamente desconocida. Maya tendría que confiar en sus instintos y su agilidad mental. La señora Rodríguez le dijo que mantuviera la calma, buscara patrones en la música y no se asustara si cometía errores. Los jueces buscarían la musicalidad y la resolución de problemas, no la perfección. Regresaron a la sala de conciertos a la 1. La sesión de la tarde comenzaría a la 1:30. Maya sentía que el nerviosismo volvía a crecer. La actuación de la mañana se había sentido como una victoria, pero ahora tenía que demostrar su valía una vez más. Y esta vez no tendría la comodidad de tocar una pieza que se sabía de memoria. Exactamente a la 1:30, el presentador explicó el reto de lectura de sitio al público. Cada finalista subiría al escenario, recibiría una pieza musical, tendría 2 minutos para estudiarla y luego la interpretaría. Se pidió al público que permaneciera en completo silencio durante el tiempo de estudio. Cualquier ruido podría distraer a los jóvenes músicos durante esta preparación crucial. Las piezas de lectura de sitio habían sido elegidas por los propios jueces. Todas eran composiciones originales de un compositor vivo, piezas inéditas. El turno de Maya para el reto de lectura de sitio llegó después de que otros 5 finalistas ya hubieran intentado sus piezas. Había visto a cada uno luchar de diferentes maneras. Algunos se desviaron de la música y tuvieron que parar y empezar de nuevo. Otros tocaron tan lento que la música perdió toda fluidez y sentimiento. Los jueces observaban con rostros serios, tomando notas, pero sin mostrar ningún ánimo. Cuando llamaron a Maya, se levantó de su silla tras bambalinas. Sentía las piernas débiles. La señora Rodríguez le apretó los hombros suavemente y le susurró palabras de aliento. Maya atravesó los bastidores y volvió a subir al escenario. El público, que había estado murmurando en voz baja entre las actuaciones, guardó silencio. El juez principal se levantó de la mesa. Era un hombre alto, de cabello blanco y mirada penetrante. Subió al escenario con una carpeta con la pieza de lectura a primera vista de Maya. Se la entregó con un leve asentimiento. Su rostro no mostraba nada. Ni rastro de si creía que ella podría con este desafío o no. Maya tomó la carpeta con manos temblorosas. Caminó hacia el piano, se sentó y la colocó en el atril. La abrió lentamente y miró la pieza musical que contenía. Se le encogió el corazón. La página estaba llena de notas, más notas de las que jamás había visto en una sola página. El compás al principio era 78. Lo que significaba 7 tiempos por compás en lugar de los 4 habituales. Nunca antes había tocado nada en 78. La voz del locutor la interrumpió por completo. Empiezan 2 minutos. Maya se obligó a concentrarse. Tenía 2 minutos para descifrar esta pieza increíblemente difícil. Empezó por el principio, leyendo los primeros compases. El ritmo era extraño e irregular debido al compás de 78.
La melodía saltaba de forma impredecible con grandes intervalos entre notas. La mano izquierda tenía acordes que nunca había visto en ninguna pieza que hubiera practicado. Miró más abajo en la página. En la sección central, el compás cambió a 54 y luego a 68. Las marcas de tempo indicaban que debía tocar rápido en algunas partes y muy lento en otras. Había marcas dinámicas por todas partes que le indicaban que tocara fuerte, luego suave, y luego fuerte de nuevo. Era como intentar leer un libro en un idioma extranjero. Maya sintió que el pánico le subía al pecho. No podía hacerlo. Era demasiado difícil. Ni siquiera los niños de 11 años habían tenido dificultades y sus piezas no parecían tan complicadas. Ted iba a fracasar delante de toda esa gente. Iba a avergonzarse a sí misma, a sus padres y a la señora Rodríguez. Pero entonces oyó la voz de la señora Rodríguez en su mente. Algo que su maestra le había dicho muchas veces durante los ensayos. Cuando te sientas perdido en la música, deja de mirar cada árbol y retrocede para ver el bosque. Busca la perspectiva general. Busca patrones. Maya respiró hondo y miró la pieza de otra manera. En lugar de intentar memorizar cada nota, buscó patrones. La melodía de la primera sección parecía repetirse con pequeñas variaciones. La progresión de acordes en la mano izquierda seguía una secuencia lógica. Aunque los acordes individuales eran complejos, los cambios de compás se producían en claros saltos de sección en la música. Seguía siendo complicado, pero tenía estructura. Tenía lógica. Tocó las teclas suavemente, probando algunos de los pasajes más complicados. Sus dedos encontraron los intervalos con más facilidad de la que esperaba. El compás de 78 se sentía extraño, pero lo contó mentalmente y se dio cuenta de que era como un compás de 44 con 3 tiempos extra. Podía con eso. La sección rápida del medio sería desafiante, pero si se concentraba en la melodía de la mano derecha y simplificaba el acompañamiento de la mano izquierda, podría superarlo. Los 2 minutos se le antojaron eternos y nada de tiempo. De repente, la voz del locutor interrumpió su concentración. Se acabó el tiempo. Por favor, comiencen su interpretación. Las manos de Maya se cernían sobre las teclas. Era el momento. Tenía que tocar esta pieza imposible ahora mismo delante de todos. No había más tiempo para estudiar, ni más tiempo para prepararse, solo ella, el piano y esta música desafiante. Cerró los ojos por un momento y pensó en por qué amaba la música. No porque fuera fácil, no porque quisiera impresionar a la gente, sino porque la música la hacía sentir viva. Incluso esta pieza difícil era solo otra forma de expresar algo hermoso. Abrió los ojos, puso las manos sobre las teclas y empezó a tocar. Los primeros compases fueron vacilantes. El compás de 78 la desconcertó y se detuvo brevemente entre compases contando mentalmente. Pero luego encontró el ritmo y empezó a fluir. La melodía era extraña y moderna, no como las piezas clásicas a las que estaba acostumbrada, pero tenía su propia belleza. Ella sacó a relucir esa belleza, dando forma a las frases incluso mientras las leía por primera vez. El público permaneció en silencio, atónito. Habían visto a otros finalistas esforzarse en su sitio web leyendo piezas, pero Maya realmente estaba haciendo música. Sí, cometió errores. Tocó algunas notas equivocadas. Una vez falló por completo un acorde con la mano izquierda, pero siguió adelante, sin detenerse, sin perder el ritmo de la música. Cuando el compás cambió a 54, Maya tuvo un momento de confusión. Podía verlo venir en la página, pero ejecutarlo era más difícil. Se tambaleó un poco. Su mano derecha e izquierda se desincronizaron brevemente, pero se recuperó rápidamente, contando mentalmente los 5 tiempos y encontrando su lugar. De nuevo, la sección rápida del medio debía tocarse a un tempo rápido. Pero Maya tomó una decisión inteligente. En cambio, la tocó a una velocidad moderada, lo suficientemente rápida como para mostrar energía, pero lo suficientemente lenta como para leer las notas con precisión.
Los jueces comprenderían esta decisión. Mejor tocar con claridad a un tempo más lento que apresurarse. Y desmoronarse. Mientras tocaba, algo extraordinario ocurrió en la mente de Maya. La pieza comenzó a tener sentido para ella. Empezó a comprender lo que el compositor intentaba expresar. Los inusuales compases no eran aleatorios. Creaban una sensación de incertidumbre y desequilibrio. Las armonías disonantes no eran desagradables. Expresaban tensión y conflicto. Y la sección final, que volvió a un compás más simple y acordes consonantes, representó resolución y paz. Comprender esto ayudó a Maya a tocar con más sentimiento. Ya no solo leía notas. Contaba la historia que el compositor había plasmado en esta música. Su rostro reflejaba concentración, pero también conexión con la pieza. Se mecía al ritmo, incluso el extraño ritmo de 78 la hacía parecer natural. En la mesa de jueces, los 3 jueces habían dejado de escribir. Miraban a Maya con incredulidad. La jueza más joven, una profesora del Conservatorio Nacional, se tapaba la boca con la mano. El juez del medio, que había tocado en orquestas de todo el mundo, meneaba la cabeza lentamente con asombro. El juez de mayor edad, el antiguo ganador del concurso, se inclinaba hacia adelante en su silla, sin querer perderse ni una sola nota. Maya llegó a la sección final de la pieza. La música se volvió más tranquila y sencilla. El compás volvió a 44, algo cómodo y familiar. Las armonías pasaron de disonantes a consonantes, de tensas a pacíficas. Maya tocó estos compases finales con auténtico sentimiento, llevando el extraño recorrido de la pieza a una conclusión satisfactoria. Ella ocupó el último C, Ourd, dejando que se desvaneciera naturalmente en el silencio. En el momento en que levantó las manos del teclado, el público explotó. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando con más fuerza que en cualquier otra actuación del día. Maya se sentó al piano, atónita y abrumada. Lo había logrado. Realmente había logrado interpretar esa pieza imposible. Se puso de pie e hizo una reverencia a los jueces. Los 3 jueces estaban de pie, algo que nadie en el público les había visto hacer antes. El juez de mayor edad aplaudía, con una enorme sonrisa en el rostro. Los otros 2 jueces hablaban entre sí con entusiasmo, señalando sus notas y asintiendo. Al bajar del escenario, Maya sentía las piernas como goma. La adrenalina que la había impulsado durante la actuación se estaba desvaneciendo. Y de repente se sintió agotada. Pero también se sintió orgullosa. Pasara lo que pasara, fueran cuales fueran las puntuaciones que le dieran los jueces, se había demostrado algo a sí misma. Podía manejar la presión. Podía resolver acertijos musicales al instante. Era una verdadera música. Tras bambalinas, la señora Rodríguez lloraba. Abrazó a Maya tan fuerte que Maya apenas podía respirar. «¿Sabes lo que acabas de hacer?», dijo la señora Rodríguez entre lágrimas. «¿Entiendes lo increíble que fue? Nunca en 40 años de docencia había visto algo así». Los padres de Maya corrieron tras bambalinas, rompiendo las reglas de permanecer en la zona del público. No les importó. Tenían que ver a su hija. Su madre sollozaba de alegría y orgullo. Su padre levantó a Maya y la hizo girar, algo que no hacía desde que era muy pequeña. «Esa es mi niña», repetía una y otra vez. «Esa es mi niña brillante y maravillosa». Los finalistas restantes aún tenían que completar sus retos de lectura a primera vista. Maya y su familia volvieron a sus asientos para ver, pero después de la actuación de Mía, todo se sintió decepcionante. Los demás niños se esforzaron al máximo, y algunos lo hicieron bastante bien, pero ninguno logró capturar esa misma magia. Ninguno convirtió esa difícil pieza de lectura a primera vista en música real como Maya. Cuando los 12 finalistas completaron ambas partes de la competencia, los jueces pidieron un breve descanso para calcular las puntuaciones finales. Se pidió al público que permaneciera sentado. Los resultados se anunciarían en 15 minutos.
Esos 15 minutos se sintieron como horas. Maya se sentó entre sus padres, tomándoles de la mano. Intentó no pensar en ganar o perder. Intentó simplemente sentirse bien por lo que había logrado. Pero, por supuesto, no podía evitar la esperanza. ¿Y si de verdad ganaba? ¿Y si una niña de 8 años de una familia pobre, tocando un piano viejo y roto en un pequeño apartamento, de verdad les ganaba a todos esos niños de familias adineradas con una formación costosa? La señora Rodríguez se sentó en la fila detrás de ellos, inclinándose para palmear el hombro de Mía. Pase lo que pase, dijo, hoy había sido un triunfo. Las becas y los premios serían para el ganador. Sí, pero todos en esa sala habían presenciado algo especial cuando Maya tocaba. Eso no podía ser arrebatado por ninguna puntuación ni clasificación. Tras lo que pareció una eternidad, los 3 jueces regresaron a su mesa. El presidente se puso de pie con un papel con los resultados. Todo el público guardó silencio. Cientos de personas contenían la respiración. Los padres agarraban las manos de sus hijos. Los 12 finalistas se incorporaron en sus asientos, con el corazón latiendo con fuerza. El juez se aclaró la garganta y comenzó a hablar. El presidente se encontraba al frente de la sala de conciertos, mirando al público con expresión seria. Su voz, fuerte y clara, resonó por todo el espacio. Comenzó agradeciendo a todos los finalistas por sus actuaciones. Habló de lo difícil que era juzgar a jóvenes músicos tan talentosos y de cómo todos los niños en el escenario deberían estar orgullosos de sí mismos, pero Maya apenas oyó estas primeras palabras. Su corazón latía tan rápido que se sintió mareada. La mano de su madre le apretó la suya con fuerza. Su padre permaneció inmóvil a su lado, sin apenas respirar. Este era el momento que lo decidiría todo. El juez explicó cómo funcionaba la puntuación. Cada finalista recibió puntos por su trabajo preparado y puntos por su reto de lectura de sitios web. Las puntuaciones se combinaron para determinar la clasificación. Mencionó que la competencia de este año había sido particularmente fuerte, con varias actuaciones sobresalientes. Hizo una pausa para mirar el papel que tenía en las manos, y Maya pensó que se desmayaría por la incertidumbre. Entonces comenzó a anunciar los resultados, empezando desde abajo. En el puesto 12, dijo, y leyó un nombre. Un niño cerca del frente del salón se desplomó en su asiento, decepcionado, pero tratando de mantener la compostura. Sus padres le dieron palmaditas en la espalda, susurrándole palabras de aliento. El juez continuó, diciendo el puesto 11, luego el 10, luego el 9. Cada nombre que no era el de Mía le aceleraba el corazón. ¿Iba a quedar en primer lugar o ni siquiera había llegado a los primeros puestos? Se anunció el puesto 8, luego el 7, luego el 6. El nombre de Maya aún no había sido pronunciado. No sabía si esto era bueno o malo. Tal vez lo había hecho tan mal que guardaban su nombre para el final, para la cuchara de madera. El premio al esfuerzo. Le sudaban las palmas de las manos. Quería cerrar los ojos, pero no podía apartar la mirada del juez. En quinto lugar, dijo el juez e hizo una pausa dramática. Leyó otro nombre, una niña de 10 años que había tocado una hermosa pieza de Beethoven. La niña sonrió con valentía, aunque Maya podía ver la decepción en sus ojos. El quinto lugar era bueno, muy bueno, pero todos querían ganar. El cuarto lugar es para Christopher Gu. El chico que había tocado el cajón se puso de pie entre un cortés aplauso. El cuarto lugar significaba que recibiría una pequeña beca y un reconocimiento, pero no el gran premio. Caminó hacia el escenario para recibir su certificado. Quedaban 3 lugares. Tercero, segundo y primero. El nombre de Maya aún no había sido pronunciado. O estaba entre los 3 primeros o no había quedado en ningún lugar. Su mente daba vueltas. Intentó recordar lo bien que había tocado. ¿Había sido lo suficientemente buena su pieza preparada? ¿La lectura a primera vista había impresionado a los jueces o habían visto sus errores como fracasos?
La señora Rodríguez se inclinó hacia adelante desde la fila de atrás y susurró: «Respira, Maya. Solo respira». El juez sonrió levemente, como si supiera la tensión que estaba creando. «Tercer lugar», anunció, dejando las palabras flotando en el aire. «Es para Sophie Chen». La chica del vestido rosa brillante que había tocado la lista se puso de pie. Parecía emocionada con el tercer lugar y sus padres estaban radiantes de orgullo. El tercer lugar venía con una beca para un prestigioso programa de música de verano. Quedaban 2 lugares, primero y segundo. Maya sintió que el corazón se le iba a salir del pecho. Su madre lloraba en silencio, con lágrimas corriendo por sus mejillas, aunque aún no sabían los resultados. Su padre tenía la mandíbula apretada, todos los músculos de su cuerpo tensos. El juez miró al público y, por un instante, sus ojos parecieron posarse en Maya. ¿Se lo estaba imaginando? La competencia de este año, dijo lentamente, ha sido extraordinaria. El segundo lugar demostró una habilidad técnica excepcional y una madurez que superaba su edad. Este joven músico tiene un futuro brillante por delante. Maya cerró los ojos. Era el momento. O bien su nombre estaba a punto de ser llamado para el segundo lugar, lo cual sería asombroso, o para el primero, lo cual parecía imposible, o bien no ser llamado, lo cual sería devastador. El segundo lugar, anunció el juez, es para Alexander Petro. Un niño alto de 11 años se levantó de su asiento cerca del frente. Había tocado una difícil pieza de Reckman con una precisión técnica asombrosa. El segundo lugar era un gran honor, especialmente a los 11 años. Recibiría una beca sustancial para el Conservatorio Nacional. Sus padres lo abrazaron mientras caminaba hacia el escenario. Maya se quedó en blanco. Si Alexander había quedado segundo y ella no había sido llamada para el tercero, cuarto, quinto o ningún otro lugar, eso significaba, pero no podía ser. Tenía 8 años. Practicaba con un piano roto en un pequeño apartamento. Nunca había ido a una escuela de música de lujo. ¿Cómo podría hacerlo? El juez dejó que Alexander recibiera su certificado y regresó a su asiento antes de continuar. La tensión en la sala era casi insoportable. Todos sabían que solo quedaba un nombre. El ganador, el campeón del concurso nacional de jóvenes músicos. El juez se aclaró la garganta y miró directamente a Maya. Esta vez no había duda. La estaba mirando directamente. Antes de anunciar al ganador del primer lugar, dijo: necesito decir algo. En los 30 años que llevo juzgando este concurso, he escuchado a miles de jóvenes músicos. He sido testigo de un talento y una dedicación increíbles. Pero lo que vi hoy en ese escenario fue algo que rara vez encuentro, algo realmente especial. Hizo una pausa, y en esa pausa, toda la sala pareció contener la respiración. Nuestro ganador del primer lugar no solo tocó las notas de la página. No solo demostró habilidad técnica, aunque su habilidad técnica era excelente. Este joven músico nos hizo sentir algo. Nos recordaron por qué la música importa, por qué dedicamos nuestras vidas a esta hermosa forma de arte. Nos mostraron que el verdadero genio no se trata de la edad, ni de una formación costosa, ni de circunstancias perfectas. Se trata de tener un don y cultivarlo con amor y dedicación. La madre de Maya sollozó levemente. Sabía, de alguna manera, sabía lo que se avecinaba. La campeona del concurso nacional de jóvenes músicos de este año. Nuestra ganadora del primer lugar es Maya Chen. Por un momento, Mia no pudo moverse. Se quedó paralizada en su asiento, sin poder creer lo que acababa de oír. Su nombre. La justicia había dicho su nombre. Primer lugar. Había ganado. De verdad había ganado. El público estalló en un estruendoso aplauso. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Algunos se enjugaban las lágrimas. Los demás finalistas, incluso aquellos que esperaban ganar, se pusieron de pie y aplaudieron.
Era imposible no conmoverse con la historia de esta niña de 8 años que había competido contra niños mayores y más privilegiados. Los niños ganaron. El padre de Maya la levantó. Su madre la abrazaba y lloraba. La señora Rodríguez se abrió paso entre la multitud para alcanzarlos, sollozando de alegría. «Lo lograste», repetía una y otra vez. De alguna manera, las piernas de Maya la llevaron por el pasillo hasta el escenario. El camino parecía un sueño. ¿De verdad estaba sucediendo esto? El juez la recibió en el centro del escenario con un enorme trofeo, mucho más grande que la propia Maya. Era de metal dorado brillante con un piano grabado en el frente. Debajo del piano se leía el primer lugar del concurso nacional de jóvenes músicos. El juez le entregó el trofeo a Maya y ella casi lo dejó caer por su peso. También le dio un sobre. Dentro, le explicó, había una beca completa para el Conservatorio Nacional de Música. Maya recibiría una formación de primera clase de los mejores profesores de piano del país. Todos los gastos estaban cubiertos. Toda su educación, desde entonces hasta su graduación, no le costaría nada a su familia. Pero el juez no había terminado. Explicó que la ganadora del primer lugar también recibía algo más: la oportunidad de actuar en el National Concert Hall, el recinto más prestigioso del país, en un recital especial al que asistirían importantes figuras del mundo musical. Críticos, compositores, directores y promotores de conciertos estarían presentes. Era una oportunidad que podría impulsar una verdadera carrera. Maya se encontraba en el escenario sosteniendo el enorme trofeo. Incapaz de asimilar del todo lo que significaba todo esto, el público seguía aplaudiendo. Los flashes de las cámaras capturaron el momento. Los otros 2 jueces subieron al escenario para felicitarla personalmente. La jueza se arrodilló a la altura de Maya y le dijo: «Llevo 25 años enseñando piano y nunca había escuchado una lectura a primera vista como esa. Lo que hiciste hoy fue extraordinario». El juez de mayor edad, el que había ganado este mismo concurso de niño hacía 4 décadas, estrechó la mano de Ma con gran cordialidad. «Tienes un don», le dijo. «Un verdadero regalo. No lo desperdicies. El mundo necesita música hermosa y tú tienes la capacidad de dársela. Trabaja duro, sé humilde y nunca olvides por qué tocas». Maya logró susurrar gracias entre la sorpresa y la emoción. Miró al público y encontró a sus padres. Su padre rodeaba a su madre con el brazo, ambos llorando de alegría. Se veían tan orgullosos, tan abrumados, tan agradecidos. Junto a ellos, la señora Rodríguez se secaba los ojos con un pañuelo, radiante de alegría. Después de la ceremonia, los periodistas rodearon a Maya y su familia. Querían conocer su historia. Cómo una niña de circunstancias tan humildes desarrolló un talento tan increíble. Los padres de Mía le hablaron del viejo piano, las 6 horas de práctica diaria y los sacrificios que habían hecho. La señora Rodríguez habló del don natural de Mía y su inquebrantable dedicación. Mía misma respondió a las preguntas con sencillez y honestidad, con una voz suave pero clara. Un periodista le preguntó a Mía cómo lo había logrado. Tocar también esa pieza difícil de leer en el sitio. Mía lo pensó un momento. ¿Cómo podía explicar lo que había sucedido en esos 3 segundos antes de empezar a tocar? Cómo la música de repente había cobrado sentido para ella. Cómo los patrones se habían revelado y el caos se había vuelto orden. Solo escuché la música en mi cabeza, dijo Mía finalmente. La miré y pude oírla. Luego intenté que mis dedos coincidieran con lo que estaba oyendo. La reportera asintió, pero Mía se dio cuenta de que no entendía realmente. ¿Cómo podía? Mía no estaba segura de entenderlo del todo. Era simplemente algo que sucedía cuando conectaba profundamente con la música, una especie de magia indescriptible. A medida que avanzaba la noche y la emoción comenzaba a calmarse, Maya finalmente tuvo un momento tranquilo con sus padres y la señora Rodríguez. Se sentaron en una pequeña habitación detrás del escenario, lejos de la multitud y las cámaras. Maya sostenía su trofeo en su regazo,
todavía maravillada por su peso y belleza. Sus padres estaban sentados a ambos lados de ella, y la señora Rodríguez se sentó frente a ellos, los cuatro simplemente estando juntos en este momento increíble. ¿Saben lo que esto significa, verdad? La señora Rodríguez dijo con dulzura, todo cambia ahora. El conservatorio, los profesores, las oportunidades, tu vida va a ser muy diferente. Maya asintió. Ella lo entendía. Se acabaron las prácticas con el viejo piano roto de su apartamento. Estudiaría con los mejores profesores, tocaría los mejores instrumentos y actuaría en grandes salas de conciertos. Era emocionante y un poco aterrador. Su padre habló, con la voz cargada de emoción. Estamos muy orgullosos de ti, Maya. No porque hayas ganado. Eso es maravilloso. Estamos orgullosos porque te mantuviste fiel a ti misma. Tocaste con el corazón. Nunca intentaste ser otra persona. Su madre añadió, trabajaste muy duro para esto. Todas esas horas de práctica. Todas esas veces que podrías haber estado tocando con otros niños, pero elegiste quedarte con tu piano. Este trofeo no solo representa talento, sino también dedicación y sacrificio. Maya miró a los tres adultos que habían creído en ella y la habían apoyado. Sin el sacrificio de sus padres, nunca habría podido tomar clases. Sin la habilidad y la guía de la señora Rodríguez, nunca habría podido desarrollar su talento adecuadamente. Esta victoria les pertenecía a todos, no solo a ella. Los días posteriores a la competencia transcurrieron en un torbellino de actividad y atención. Mía y su familia regresaron a su pequeño apartamento, pero la vida nunca volvería a ser la misma. El periódico local publicó un artículo de portada sobre la victoria de Mía. Las cadenas de televisión querían entrevistar a la niña prodigio del piano de 8 años, proveniente del humilde barrio. De repente, todos sabían quién era Maya Chen. En la escuela, Maya se convirtió en una celebridad. Niños que nunca antes le habían hablado querían ser sus amigos. Los maestros la trataban con un respeto especial, como si se hubiera convertido en alguien importante de la noche a la mañana. Durante el almuerzo, los niños se reunían alrededor de su mesa para hacerle preguntas sobre la competencia, sobre el trofeo, sobre cómo se sentía tocar frente a tanta gente. Maya encontraba confusa toda esta atención. Seguía siendo la misma persona que antes de la competición. Seguía disfrutando de las mismas cosas y teniendo los mismos pensamientos, pero ahora todos la miraban de forma diferente. Algunos chicos parecían genuinamente felices por ella. Otros parecían celosos o resentidos. Un chico de su clase hizo comentarios sarcásticos sobre cómo ella se creía mejor que los demás. Mía lo ignoró, pero las palabras aún le dolían. El único lugar donde todo parecía normal era en el piano. Cuando Mía se sentaba a practicar, el resto del mundo se desvanecía. La fama, la atención, los cambios que ocurrían a su alrededor, nada de eso importaba. Solo existían la música y sus dedos sobre las teclas. En esos momentos, era simplemente Maya, haciendo lo que más amaba. La señora Rodríguez seguía viniendo a clases 3 veces por semana, pero ahora tenía noticias que compartir en cada visita. El Conservatorio Nacional se había puesto en contacto. Querían que Maya empezara las clases en 2 meses, al comienzo del nuevo semestre. Estudiaría con el maestro Vladimir Klov, uno de los profesores de piano más respetados del mundo. Alumnos de todo el mundo venían a estudiar con él, y aceptaba muy pocos. Pero había escuchado la actuación de Mía en la competición y le pidió específicamente que le diera clases. Los padres de Mía tenían dudas sobre el conservatorio. Estaba en la capital, a 4 horas de su casa. ¿Cómo podría Ma asistir a clases allí mientras vivía aquí? No podían permitirse un apartamento en la ciudad y no podían mudarse por sus trabajos. La beca cubría la matrícula y las clases, pero no el alojamiento. La señora Rodríguez tenía una solución. Tenía una hermana que vivía en la capital, viuda, con una casa grande y demasiadas habitaciones vacías.
Le había ofrecido a Mía vivir con ella entre semana mientras asistía a clases en el conservatorio. Maya podía volver a casa los fines de semana para estar con su familia. No era perfecto, pero era una forma de aprovechar esta oportunidad. La idea de salir de casa, aunque solo fuera entre semana, ponía nerviosa a Maya. Nunca había pasado una noche lejos de sus padres, salvo en el hotel de la competición. Ahora viviría con un desconocido en una gran ciudad, rodeada de estudiantes que habían estudiado en prestigiosas escuelas toda su vida. ¿Y si no encajaba? ¿Y si los demás estudiantes la menospreciaban por su origen? Su madre vio la preocupación en los ojos de Mía y se sentó con ella para una larga charla. Le explicó que sentirse nerviosa ante nuevas situaciones era normal. Todos nos sentíamos así a veces, pero Mía no podía dejar que el miedo la detuviera de oportunidades increíbles. El conservatorio la desafiaría y la ayudaría a crecer como música. Sí, sería duro estar lejos de casa. Sí, al principio podría sentirse fuera de lugar, pero era fuerte y talentosa, y se adaptaría. El padre de Maya tenía su propia manera de animarla. Le recordó lo asustada que había estado antes de la competición. Estaba convencida de que no podía competir con esos niños mayores y con más experiencia. Pero lo había hecho de todos modos, y había ganado. Este era solo otro desafío, otra oportunidad para demostrarse a sí misma de lo que era capaz. La señora Rodríguez organizó el recital especial en el National Concert Hall, el premio que se otorgaba al ganar el primer lugar. Se llevaría a cabo en 3 semanas, lo que le dio tiempo a Maya para preparar un programa completo de música. A diferencia de la competencia, donde solo había interpretado una pieza, este recital duraría 1 hora. Interpretaría varias piezas de diferentes compositores, mostrando toda su gama de habilidades. Elegir el programa fue emocionante pero desafiante. La señora Rodríguez quería incluir piezas que impresionaran a las personas importantes del público, pero también piezas que permitieran a Maya mostrar su profundidad emocional y musicalidad. Se decidieron por un programa que incluía el debut de Bach Chopin y un compositor moderno. Cada pieza resaltaría diferentes aspectos de la interpretación de Maya. Prepararse para el recital significó aún más práctica. Más frío que antes. Maya practicaba ahora 7 horas al día, llevando su joven cuerpo y mente al límite. Sus dedos desarrollaron callos por el contacto constante con las teclas. A veces le dolía la espalda de estar sentada tanto tiempo, pero nunca se quejaba. Sabía que este recital era importante, quizás incluso más importante que la competencia. Al recital en el National Concert Hall asistirían personas que podrían marcar su carrera. Críticos musicales que escribían para importantes publicaciones estarían allí, listos para reseñar su actuación. Directores de orquestas sinfónicas la estarían escuchando, buscando jóvenes solistas para sus conciertos. Representantes de compañías discográficas evaluarían si ella era alguien a quien querrían contratar. Una actuación, 1 hora de música, podría abrir puertas que la mayoría de los músicos pasaron décadas intentando abrir. 2 semanas antes del recital, el mismísimo maestro Klopp vino a escuchar a Maya. Era un hombre alto, de aspecto severo, de unos 70 años, con mirada penetrante y reputación de ser brutalmente honesto. Había enseñado a algunos de los mejores pianistas de los últimos 50 años. Los estudiantes estaban aterrorizados por sus críticas, pero ansiaban desesperadamente su aprobación. La señora Rodríguez estaba nerviosa cuando abrió la puerta y encontró al maestro Cofallí de pie. Había conducido 4 horas desde la capital sin avisar, diciendo que quería escuchar a este niño prodigio con sus propios ojos antes de aceptar enseñarle. Los padres de Maya ordenaron rápidamente la pequeña sala, avergonzados por su modesta casa y sus viejos muebles. Pero el maestro Kof no parecía notar ni preocuparse por su entorno. Solo tenía ojos para el piano y la niña que se sentó a tocar. Maya estaba aterrorizada. Este hombre era una leyenda en el mundo de la música. Su opinión podía determinar su futuro. Le temblaban las manos al colocarlas sobre las teclas.
La señora Rodríguez la animó con un gesto de la cabeza. Maya respiró hondo 3 veces, como siempre, y comenzó a tocar. Interpretó el nocturno Chopin, la misma pieza que había interpretado en la competencia. Mientras la música llenaba el pequeño apartamento, el maestro Klov permanecía inmóvil en una vieja silla, sin revelar nada en su rostro. No sonrió, no frunció el ceño, no reaccionó en absoluto. Simplemente escuchaba con total concentración. Cuando Mía terminó, el silencio llenó la habitación. El maestro Klov permaneció en silencio durante lo que pareció una eternidad. A Mía se le encogió el corazón. Lo odiaba. Pensaba que estaba sobrevalorada. Solo una niña afortunada que había engañado a los jueces del concurso. Iba a negarse a enseñarle. Entonces, el maestro Klov hizo algo inesperado. Se levantó, se acercó al piano y se sentó en el banco junto a Maya. Sin decir palabra, comenzó a tocar la misma pieza de Chopin. Pero su interpretación era diferente a la de Maya. Donde ella había tocado con dulzura y suave emoción, él lo hizo con mayor complejidad y profundidad. Le mostró sutiles variaciones de ritmo y dinámica que ella nunca había considerado. Capas de significado que ella había pasado por alto. Cuando terminó, se volvió hacia Maya y pronunció sus primeras palabras desde que llegó. «Tienes un don», dijo con un marcado acento. «Un verdadero don. Pero un don por sí solo no basta. Debes desarrollarlo con disciplina y estudio. Debes aprender a ver todas las posibilidades de la música, no solo las obvias. Eso es lo que te enseñaré». Se levantó y miró a la señora Rodríguez con respeto. «Has hecho un trabajo excelente con esta niña. Tiene una base sólida. Construiré sobre lo que has comenzado». Luego miró a los padres de Maya. «Tu hija tiene potencial para convertirse en una de las grandes pianistas de su generación, pero el camino será difícil. Trabajará más duro que nunca. No soy un profesor fácil. Exijo excelencia. ¿Estás preparada para eso?». Los padres de Maya asintieron, demasiado abrumados para hablar. El maestro Klov se volvió hacia Maya. «¿Y tú, jovencita, estás lista para dedicarte por completo a este arte, a sacrificar el tiempo de juego, las amistades y las actividades normales de la infancia? ¿Estás lista para trabajar hasta que te sangren los dedos y tu mente esté agotada? Porque eso es lo que se necesita para ser verdaderamente grande». Maya miró a este hombre intimidante y reflexionó sobre su pregunta. ¿Estaba preparada para eso? Pensó en todas las horas que ya había practicado, todo el tiempo que había elegido el piano en lugar de tocar con otros niños. Pensó en cómo la música la hacía sentir, en cómo era lo más importante en su mundo. La respuesta era simple. «Sí», dijo mamá en voz baja pero firme. «Estoy lista». El maestro Klov sonrió por primera vez desde su llegada. Fue una sonrisa pequeña, pero transformó su rostro severo. «Bien», dijo. «Entonces comenzaremos tu entrenamiento después del recital. Espero trabajar contigo». Después de que el maestro Klov se fuera, la familia de Maya se sentó junta en un silencio atónito. Uno de los mejores profesores de piano del mundo había llegado a su pequeño apartamento y había aceptado enseñarle a su hija. Todavía no parecía real. La señora Rodríguez tenía lágrimas en los ojos. Había traído a Maya hasta aquí, y ahora entregaba a su alumna a un maestro, que podría llevarla a alturas que jamás podría alcanzar sola. Fue agridulce, como un padre que ve crecer a su hijo y mudarse. Las 2 últimas semanas antes del recital fueron intensas. Maya practicó su programa hasta que pudo tocarlo a la perfección dormida. Trabajó en los pequeños detalles que el maestro Klov le había mostrado en la pieza de Chopin, aplicando esos mismos principios a las demás piezas de su programa. Cada frase necesitaba forma. Cada marca dinámica requería atención minuciosa. Cada nota necesitaba propósito y significado. La señora Rodríguez trajo un vestido especial para el recital, más formal y elegante que el vestido azul que Maya había usado para la competencia. Era negro con delicados bordados plateados, lo que hacía que Mía pareciera mayor y más sofisticada.
Cuando se lo probó, apenas se reconoció en el espejo. Parecía una verdadera pianista de concierto, no solo una niña pequeña a la que le encantaba tocar el piano. La noche anterior al recital, Maya apenas pudo dormir. Yacía en la cama repasando el programa mentalmente, imaginándose en el escenario del National Concert Hall. Mañana por la noche, tocaría para un público de profesionales de la música que juzgarían cada nota, cada frase, cada decisión que tomara. Había mucho más en juego que la competencia. No se trataba de ganar un premio. Se trataba de demostrar que pertenecía al mundo de la música clásica seria. Su madre entró en su habitación y se sentó en el borde de la cama, como lo había hecho antes de la competencia. Acarició el cabello de Mia y le contó historias de cuando Mia era un bebé, antes de que nadie supiera que tenía este don, de cómo había sido una bebé tan feliz y risueña a la que le encantaba que le cantaran, de cómo dejaba de llorar en cuanto sonaba la música. Incluso entonces, la música había sido especial para ella. Finalmente, Maya se durmió. La suave voz de su madre la arrulló y la llevó a sueños llenos de pianos, salas de conciertos y hermosas melodías. El día del recital llegó con un clima primaveral perfecto. Maya y su familia condujeron a la capital a primera hora de la tarde. La Sala Nacional de Conciertos fue aún más impresionante que el recinto de la competencia. Era un edificio histórico con columnas de mármol y grandes escaleras. Músicos famosos de todo el mundo habían actuado en su escenario. Y esa noche, Maya Chin, de 8 años, se uniría a esa lista. Llegaron horas antes para la prueba de sonido y el ensayo. Maya subió al escenario y vio el magnífico piano de cola de concierto que la esperaba. Era incluso más hermoso que el del concurso, perfectamente afinado y mantenido. Se sentó y tocó algunas escalas. El sonido era increíble, rico y resonante, llenando la enorme sala con facilidad. El encargado de la sala explicó que el recital estaba completamente agotado. Todos los asientos estaban ocupados. Críticos de los principales periódicos y revistas musicales asistirían. Varios músicos famosos habían comprado entradas, curiosos por escuchar a esta niña prodigio de la que todos hablaban. La presión de esta información hizo que a Mia se le revolviera el estómago de nervios. La señora Rodríguez la llevó aparte para una última charla antes de la actuación. Le tomó las manos y la miró a los ojos con gran seriedad. «Esta noche es importante», dijo, «pero quiero que recuerden algo. No están tocando para impresionar a esta gente. No están tocando para demostrar nada. Están tocando porque aman la música. Están compartiendo su don con personas que necesitan belleza en sus vidas. Eso es todo. Simplemente toquen con el corazón, como siempre lo hacen, y todo lo demás se arreglará solo». Maya asintió, intentando asimilar esta sabiduría. Era difícil no pensar en los críticos y en las personas importantes del público. Pero la señora Rodríguez tenía razón. Necesitaba concentrarse en la música en sí, no en lo que la gente pudiera pensar de su actuación. A medida que se acercaba la noche, el público comenzó a llenar la sala. Maya observó desde detrás del escenario cómo cientos de personas elegantemente vestidas tomaban asiento. Vio al maestro Klopp sentado en la primera fila, con el rostro tan severo e indescifrable como siempre. Varias filas más atrás, vio a sus padres sentados con la señora Rodríguez. Parecían nerviosos pero orgullosos, vestidos con sus mejores galas. Exactamente a las 8, el encargado de la sala le dio la señal a Maya. Había llegado el momento. Caminó desde los bastidores hacia el escenario y el público guardó silencio. Las luces eran brillantes y cálidas. El piano relucía bajo los focos. Maya caminó hacia el centro del escenario e hizo una reverencia al público tal como le habían enseñado. Luego se acercó al piano, se sentó y puso las manos sobre las teclas. Este era el momento para el que se había estado preparando, un programa de 1 hora que mostraría todo lo que había aprendido, todo lo que podía hacer. Respiró hondo 3 veces. 1, 2, 3, en esos 3 segundos, algo sucedió.
Todo el nerviosismo, toda la presión, toda la preocupación por los críticos y las personas importantes. Todo se desvaneció. Recordó por qué estaba allí. No por la fama, el reconocimiento ni las oportunidades profesionales. Estaba allí porque la música era su idioma, su forma de comunicarse con el mundo y tenía algo que decir. Las manos de Maya tocaron las teclas y las primeras notas del preludio de caja en do mayor resonaron por la sala. La música era clara y pura, cada nota perfectamente colocada. Tocó con confianza y alegría, su cuerpo meciéndose suavemente al ritmo. El público desapareció de su mente. Los críticos no existían. Solo existían el piano, la música y la completa conexión de Maya con ambos. Avanzó por el programa con creciente confianza. El Bach la condujo a Chopin, el Chopin a su debut, el debut a la desafiante pieza moderna que había elegido para cerrar el recital. Cada pieza mostraba diferentes colores y estados de ánimo. Algunas eran suaves y contemplativas. Otras, apasionadas y poderosas. Maya se entregó por completo a cada una, sin reservas. Al interpretar la pieza final, una compleja composición moderna con armonías y ritmos inusuales, Mía se sintió completamente libre. Para eso había nacido. Ese era su propósito. Sus dedos revoloteaban sobre las teclas, navegando con soltura por los pasajes difíciles. Había practicado esta pieza tantas veces que sus manos se la sabían de memoria, lo que le permitía concentrarse exclusivamente en la expresión y el sentimiento. El acorde final resonó por toda la sala y Maya levantó las manos del teclado. Por un instante, reinó un silencio absoluto. Entonces, el público estalló en aplausos como nunca antes se había escuchado en el National Concert Hall en años. La gente se puso de pie de un salto, aplaudiendo y vitoreando. Algunos lloraban. Otros negaban con la cabeza, asombrados. Maya se puso de pie e hizo una reverencia, abrumada por la respuesta. Miró al público y vio al maestro Kov de pie, aplaudiendo con genuino entusiasmo, con esa pequeña sonrisa de nuevo en el rostro. Sus padres lloraban y se abrazaban. La señora Rodríguez tenía las manos sobre el corazón, con lágrimas corriendo por su rostro. Los aplausos continuaron durante varios minutos. Maya hizo una reverencia una y otra vez, incapaz de asimilar del todo lo que estaba sucediendo. Finalmente, el director de la sala subió al escenario y le entregó un enorme ramo de rosas. Maya sostuvo las flores, cuyo dulce aroma la inundó, e hizo una última reverencia antes de bajar del escenario. Tras bambalinas, la gente la rodeó de inmediato. Los críticos querían entrevistarla. Los fotógrafos querían fotos, pero el maestro Klov se abrió paso entre la multitud y puso una mano protectora sobre el hombro de Maya. «Basta», dijo con firmeza. «Esta niña acaba de actuar durante una hora. Necesita descansar, no entrevistas». El público retrocedió, respetando su autoridad. El maestro Klov miró a Maya con orgullo. Sus palabras fueron simplemente excepcionales. «Vas a hacer grandes cosas, Maya Chen. Me siento honrado de ser tu maestro». Esas palabras significaron más para Maya que todos los aplausos y elogios del público. El maestro Kos rara vez hacía cumplidos. Que él dijera que se sentía honrado lo era todo. A la mañana siguiente del recital, Maya se despertó en la habitación del hotel y vio su rostro en la portada del periódico nacional. El titular decía: «Niña prodigio de 8 años deslumbra en la sala de conciertos con una actuación magistral». El artículo describía su interpretación como una madurez insuperable para su edad y un talento único en su generación. El crítico que escribió la reseña dijo que nunca había escuchado tanta profundidad emocional en una intérprete tan joven. Los padres de Maya leyeron el artículo en voz alta durante el desayuno. Sus voces rebosaban orgullo y asombro. Otros periódicos y sitios web publicaron reseñas similares. Todos los críticos que asistieron al recital elogiaron la destreza técnica de Mia y, sobre todo, su capacidad para conectar emocionalmente con la música.
Algunos la compararon con legendarias niñas prodigio de la historia. Un crítico escribió que si Maya continuaba desarrollándose a este ritmo, se convertiría en una de las grandes pianistas del siglo. Esta clase de atención era a la vez emocionante y abrumadora. Maya tenía solo 8 años. A veces todavía le gustaba jugar con muñecas y ver dibujos animados los sábados por la mañana. Pero el mundo quería verla como una artista seria, una niña prodigio que revolucionaría la música clásica. La brecha entre quien era ella y quien la gente esperaba que fuera parecía enorme y confusa. La señora Rodríguez ayudó a Mía a navegar por estas nuevas y extrañas aguas. Le explicó que la fama era temporal, pero la habilidad era permanente. Las reseñas y los artículos se desvanecerían, pero lo que Mía aprendió y cómo se desarrolló como música perduraría para siempre. No debía dejar que los elogios se le subieran a la cabeza ni que la presión la paralizara. Debía seguir trabajando, seguir creciendo y ser fiel a sí misma. 2 semanas después, llegó el momento de que Maya comenzara sus estudios en el Conservatorio Nacional. Sus padres la llevaron a la capital y la ayudaron a mudarse a la casa de la hermana de la señora Rodríguez. La casa era grande y cómoda en un barrio tranquilo cerca del conservatorio. La hermana de la señora Rodríguez, la tía Carmen, era una mujer amable de unos 60 años que recibió a Maya con cariño. Le mostró a Mía su nueva habitación, que era más grande que toda su habitación en casa. Dejar a sus padres esa primera vez fue más difícil de lo que Mía esperaba. Ella tenía B. Estaba entusiasmada con el conservatorio, con ganas de estudiar con el maestro Koff y aprender de los mejores profesores. Pero cuando su madre la abrazó al despedirse y los ojos de su padre se llenaron de lágrimas, Maya de repente quiso volver a casa. Quería su pequeño apartamento, su viejo piano, su vida de siempre. Este nuevo capítulo se sentía demasiado grande, demasiado rápido, demasiado, pero no lloró ni se quejó. Abrazó fuerte a sus padres, prometió llamarlos todas las noches y los saludó con la mano mientras se marchaban. Luego entró con su tía Carmen e intentó adaptarse a su nueva vida. El Conservatorio Nacional era diferente a todo lo que Maya había experimentado. El edificio era moderno y hermoso, con salas de práctica, salas de conciertos y aulas llenas de estudiantes de música serios. Niños de tan solo 6 años y adultos de 20 y tantos años estudiaban juntos, unidos por su amor por la música y su dedicación a la excelencia. El primer día de Maya fue abrumador. Asistió a clases teóricas donde discutían conceptos que apenas entendía. Conoció a otros estudiantes, muchos de los cuales llevaban años formándose en el conservatorio. Algunos eran amables y acogedores. Otros parecían competitivos y distantes. Algunos la miraban con evidente envidia. Esta niña de 8 años, que había ganado el concurso nacional y ahora estudiaba con el famoso maestro Koff. Recibió su primera clase con el maestro Klov al tercer día en el conservatorio. Entró en su estudio con nerviosismo y emoción. La sala era grande, con un hermoso piano de cola y paredes cubiertas de fotografías del maestro Koff con músicos famosos. Él la esperaba sentado en una silla, con la misma seriedad de siempre. Sin saludar ni charlar, el maestro Koff le pidió que tocara algo. Maya se sentó al piano y tocó el nocturno de Chopin, la pieza que mejor conocía. La interpretó maravillosamente con todo el sentimiento y la técnica que había desarrollado durante meses de práctica. Al terminar, miró al maestro Klov esperando su aprobación. En cambio, frunció el ceño. De nuevo, dijo, pero esta vez, tócala como si te estuvieras despidiendo de alguien a quien amas para siempre. Hazme sentir ese dolor y esa pérdida. Maya la tocó de nuevo, intentando inyectar más emoción. Cuando terminó, el maestro Klov negó con la cabeza. No, estás tocando las notas con tristeza, pero no sientes la tristeza. Debes vivir dentro de la música, no solo interpretarla. De nuevo, trabajaron solo en la primera página del nocturno durante toda la hora. El maestro Kozlov la detenía después de unos cuantos compases, pidiéndole que reconsiderara su interpretación,
que encontrara un significado más profundo, que conectara más profundamente con la música. Era agotador y frustrante. Maya había tocado esta pieza cientos de veces y creía conocerla a la perfección. Pero el maestro Kof le demostró que solo había arañado la superficie. Las clases continuaron así durante semanas. El maestro Kof era exigente como la señora Rodríguez nunca lo había sido. No aceptaba nada menos que una dedicación total y una mejora constante. Algunos días, Mía salía de su estudio llorando, sintiendo que nunca sería lo suficientemente buena. Pero otros días, cuando por fin tocaba una frase como él quería, cuando por fin entendía lo que intentaba enseñarle, sentía que había descubierto un nivel musical completamente nuevo. La vida en el conservatorio encontró su ritmo. Maya asistía a clases durante el día, practicaba durante horas por la tarde, cenaba con la tía Carmen y practicaba más por la noche. Los fines de semana, iba a casa a ver a sus padres. Esos viajes a casa se convertían en lo mejor de su semana. Su madre cocinaba sus comidas favoritas y su padre contaba chistes para hacerla reír. La señora Rodríguez la visitaba y hablaban de música, de la vida y de todo lo que Maya estaba aprendiendo. Pero incluso mientras Maya se adaptaba a su nueva vida, los desafíos seguían apareciendo. Las clases académicas en el conservatorio eran difíciles. Era años menor que la mayoría de los estudiantes y tenía dificultades con la teoría musical avanzada. Algunos de los estudiantes mayores se burlaban de ella cuando no entendía conceptos que a ellos les resultaban fáciles. Se sentía pequeña y fuera de lugar. También había oportunidades de actuación que la emocionaban y la aterrorizaban a la vez. El conservatorio organizaba recitales regulares donde los estudiantes actuaban entre ellos y para invitados. A Maya le pedían que actuara en estos eventos debido a su reputación. Pero actuar para sus compañeros era diferente a hacerlo para el público habitual. Estos estudiantes conocían la música a fondo. Podían percibir cada error, cada debilidad, cada defecto. Su juicio era más severo que la reseña de cualquier crítico. En un recital particularmente memorable, Maya interpretó una sonata de Beethoven que había estado trabajando con el maestro Kof. Cometió varios pequeños errores, momentos en los que se le resbalaron los dedos o perdió la concentración. El público habitual quizá no se dio cuenta, pero los estudiantes del conservatorio sí. Después de la actuación, escuchó a dos estudiantes mayores hablar de lo sobrevalorada que estaba, de que su victoria en un concurso debía de ser cuestión de suerte, de que en realidad no era tan especial. Sus palabras le dolieron profundamente. Maya regresó a su habitación en casa de la tía Carmen y lloró durante horas. Quizás tenían razón. Quizás no pertenecía allí. Quizás solo era una niña que tuvo suerte una vez y ahora todos verían que no era nada especial después de todo. Pero a la mañana siguiente, el maestro Klov la llamó a su estudio. Se había enterado de la actuación y los errores. Maya se preparó para las duras críticas. En cambio, se sentó a su lado al piano y le habló con dulzura, algo que rara vez hacía. ¿Sabes por qué acepté darte clases?, preguntó. No porque hayas ganado un concurso. No porque toques a la perfección. He enseñado a muchos estudiantes que podían tocar sin errores. La perfección técnica es común entre los estudiantes dedicados. Pero tú tienes algo que no se puede enseñar. Tienes alma. Cuando tocas, incluso con errores, haces que la gente sienta algo. Eso es raro y preciado. Hizo una pausa y la miró con seriedad. Cometerás muchos errores en tu carrera. Todos los músicos los cometen. Algunas actuaciones serán malas. A algunos críticos no les gustarás. Algunos dirán que estás sobrevalorado, pero nada de eso importa si te mantienes conectado con la razón por la que tocas música. ¿Recuerdas por qué? Maya recordó su pequeño apartamento, el viejo piano, la alegría que la invadió cuando descubrió la música. Porque me hace feliz, dijo. Porque la música es mi forma de comunicarme con el mundo. El maestro Kozlov asintió. Exactamente. Aférrate a eso. Deja que te guíe en los momentos difíciles.
porque habrá muchos momentos difíciles por delante. Pero si recuerdas tu amor por la música, lo sobrevivirás a todos. Pasaron los meses y Maya creció como música y como persona. Aprendió a manejar la crítica, no le permitió que destruyera su confianza. Aprendió a superar la frustración de las piezas difíciles y a confiar en el proceso de mejora. Aprendió que tener talento no era suficiente. Necesitaba disciplina, dedicación y determinación. También aprendió a equilibrar su vida musical con algunas experiencias normales de la infancia. Su tía Carmen se aseguraba de que Mía no practicara a todas horas. Iban a parques, veían películas y horneaban galletas juntas. Estos pequeños momentos normales le ayudaron a Mía a recordar que todavía era una niña, que seguía creciendo, que seguía descubriendo quién era más allá del piano. Cuando Maya cumplió 9 años, el conservatorio organizó un recital especial de cumpleaños en su honor. Interpretó un programa de piezas desafiantes, incluyendo algunas en las que había estado trabajando con el maestro Koff durante meses. Sus padres la acompañaron, la señora Rodríguez y muchas personas de su antiguo vecindario. La actuación fue la mejor hasta la fecha, mostrando cuánto había crecido en tan solo un año de estudio en el conservatorio. Después del recital, mientras Maya celebraba con pastel y amigos, reflexionó sobre el camino que la había traído hasta aquí. Poco más de un año hace un tiempo, era una niña normal que practicaba con un viejo piano en un pequeño apartamento. Ahora estudiaba en la escuela de música más prestigiosa del país, aprendiendo de uno de los mejores maestros del mundo y actuando en importantes salas de conciertos. Pero lo más importante no había cambiado. Seguía amando la música con la misma pasión que sentía a los 3 años, cuando tocó por primera vez las teclas del piano. Ese amor era su fundamento, su norte, lo que hacía que todo el esfuerzo y el sacrificio valieran la pena. El maestro Koff se acercó a ella durante la celebración de su cumpleaños. Le entregó un regalo, un libro de piezas avanzadas para piano de varios compositores. En la portada, había escrito una nota con su cuidada caligrafía. Para Maya, quien me recuerda porque la música importa. Sigue creciendo. Sigue aprendiendo, pero nunca pierdas la pasión que hace que tu interpretación sea especial. Con orgullo y respeto, Vladimir Koff. Maya abrazó el libro contra su pecho, sintiendo las lágrimas en los ojos. Este hombre, tan severo y exigente en las clases, se preocupaba por ella. Creía profundamente en su futuro. No solo veía lo que era ahora, sino en lo que podía llegar a ser. A medida que la celebración llegaba a su fin y los invitados empezaban a marcharse, Ma se sentó al piano en la sala de recitales. Tocó suavemente, solo para sí misma. Una melodía sencilla que le salía del corazón. No era una pieza famosa de un gran compositor. Era simplemente música que expresaba cómo se sentía en ese momento. Agradecida, feliz, emocionada por el futuro. Un poco asustada, pero lista para afrontar lo que viniera después. Su padre se acercó y se sentó a su lado en el banco del piano, algo que no había hecho en años. No dijo nada, solo la escuchó mientras tocaba. Cuando terminó, la rodeó con el brazo y sonrió. «Estoy muy orgulloso de ti», dijo en voz baja. «No porque seas famosa o talentosa. Estoy orgulloso porque te mantuviste fiel a ti misma. Trabajaste duro, pero nunca olvidaste lo que importa. Vas a hacer cosas increíbles, Ma». «Lo sé». Mía se apoyó en su padre, sintiéndose segura y querida. El futuro se extendía ante ella, lleno de posibilidades y desafíos. Habría más competiciones, más actuaciones, más lecciones con el maestro Koff. Habría éxitos y fracasos, elogios y críticas, momentos fáciles y difíciles. Pero estaba lista. Ese instante de 3 segundos antes de empezar a tocar la pieza imposible de lectura del sitio en la competencia le había enseñado algo importante. A veces, los desafíos más difíciles se hacen evidentes cuando dejas de entrar en pánico y empiezas a escuchar. Cuando confías en tu entrenamiento.
Cuando recuerdas que la música no se trata de ser perfecta. Se trata de ser honesta, valiente y estar dispuesta a compartir tu corazón con el mundo. Maya tenía solo 9 años, pero su camino como música seria realmente había comenzado. Había descubierto su don, lo había desarrollado con dedicación y había demostrado que podía competir al más alto nivel. Ahora llegaba el verdadero trabajo de convertirse en la artista que estaba destinada a ser. El viaje tomaría años, tal vez décadas. Habría triunfos y reveses, momentos de duda y momentos de certeza. Pero en ese momento, sentada al piano con su padre a su lado y sus seres queridos a su alrededor, Maya solo sentía alegría y gratitud. Estaba exactamente donde debía estar, haciendo exactamente lo que debía hacer, y eso era suficiente. Más que suficiente, lo era todo.